Ok. Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a esta sesión del Aula Meckel. Hoy nuestra Aula Meckel, la maestría en Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela, se siente verdaderamente complacida por tener a la profesora Nieve Rubaja con nosotros. Es especial la complacencia porque se trata verdaderamente de una gran especialista en estos temas del derecho de la familia internacional, de lo que tiene que ver con el tema de la sustracción internacional de menores y por supuesto también una gran especialista y una gran conocedora del tema de la adopción internacional. Cosa que no solamente ha demostrado con sus intervenciones, sino también con sus publicaciones y con su dedicación a través del tiempo al estudio de estos temas. Creo que no podríamos haber tenido a alguien mejor que Nieve para que hoy venga acá con nosotros y comparta sus conocimientos en este tema de tanta actualidad y de tanta necesidad de discusión entre nosotros, entre las autoridades, para sensibilizar aún más en el tratamiento de este tema tan profundamente humano como es el de la adopción internacional. Entonces, muy apreciada Nieve, bienvenida. Esta es tu Aula Meckel y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Les recuerdo a todos mantener sus micrófonos en silencio, abrirlos eventualmente cuando se vaya a utilizar el derecho de la palabra y también los invitamos, por supuesto, a participar en la discusión que seguramente despertará esta tan interesante exposición. Bienvenida, profesora. La palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este aula, estar en esta maestría y hablar de estos temas que, como recién decía Eugenio, son temas actuales y son temas de mucha sensibilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y gracias también a la virtualidad para poder estar también conectados y poder llevar adelante este tipo de encuentros. Para estos minutos en los que yo voy a exponer un poquito sobre el tema, con el objetivo de contarles un poco, digamos, de la impronta de la adopción internacional en general a nivel global y cómo es que sale a la luz este problema, cómo es que se ocupa la comunidad jurídica internacional desde el derecho internacional privado de hacer frente a esta problemática, esta necesidad de la niñez con los distintos hitos que marcaron el derecho de la infancia a través de los años, y sobre todo como para ver un panorama actual de cuáles son las características hoy en día de la adopción internacional, que si bien ha mejorado el sistema de protección de la niñez, por un lado, vemos que también, por otro lado, los números descendientes en general de la adopción internacional tienen mucho impacto en muchos factores y tal vez también por ahí en las nuevas técnicas de reproducción humana asistida, en la posibilidad también de recurrir a otras, digamos, tanto a la fertilización in vitro como la nombrada gestación por sustitución o subrogación de vientres, en la cual también tiene su impacto en estas temáticas. La idea es que voy a intentar ahora compartir una presentación de PowerPoint. Tal vez en esta presentación de PowerPoint hay un poco más de información de la que yo alcance a contarles en estos minutos, pero bueno, de todos modos, si a ustedes les parece bien, yo puedo mandar la presentación para después o enviársela a los que estén interesados o alguna otra temática de las que por ahí trabaje o conversemos, e incluso si algún fallo de los que menciono tienen ganas en algún momento de leerlo de forma completa, por supuesto que quedo a disposición como para compartirles la presentación o el material al que me refiera. Entonces, asimismo, si tienen ganas de hacer alguna pregunta o intervención, yo no tengo inconveniente en que me pregunten por el chat o si necesitan tomar la palabra, tampoco hay ningún inconveniente, cualquier cosa, por supuesto, me consultan. Bueno, me imagino que entonces pueden ver ahora la imagen, ¿sí? Del PowerPoint. Sí. Bien, perfecto. Ups, ya se pasó, ahí vamos. Entonces,
La idea, como decía recién, es atender a la figura de la adopción internacional y hoy en día necesariamente con una visión centrada, por supuesto, en los niños, en las niñas que necesitan de esta figura, que es la adopción internacional, para poder emplazarse en un estado de familia, para poder tener un estado de familia, y con esta responsabilidad, si se quiere, de alguna manera, del derecho internacional privado, de ocuparse de que esta figura de la adopción internacional sirva para dar una familia a los niños y a las niñas que lo necesitan, pero asimismo para que ese estatuto familiar que ellos obtengan al amparo de un derecho también sea reconocido y pueda desplegar sus efectos en otros ordenamientos jurídicos o en el lugar en donde se encuentren estos niños. Entonces, la idea es brindarles una familia, pero tratar de ir descubriendo cuáles son las herramientas que tiene el derecho internacional privado para continuar asegurando el interés superior del niño y los derechos humanos de los niños que se encuentran en juego en estos casos. Entonces, si pensamos en la figura de la adopción internacional, en la infancia, en esta necesidad de los niños de obtener una protección en la que tiene que intervenir el Estado, porque en el ámbito familiar excede a las necesidades de estos niños, hay 3 hitos en la historia de los derechos humanos que marcan 3 momentos clave en la protección de los niños en estas situaciones. En primer lugar, la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, desde la adopción internacional, la colocación de hogares en guarda, que fue una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1986. En segundo lugar, y como tal vez una de las cumbres de la protección de los derechos de los niños en estado de adoptabilidad, que está dada por la Convención de los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 89, y finalmente el Convenio de la Haya de 1993 en materia de adopción internacional o protección de niños en adopción internacional, porque al día de hoy es tal vez la herramienta que vincula a más estados parte a nivel global y la que ha tenido un fuerte impacto en la realidad, en los distintos países, y que ha mejorado la situación respecto de la adopción internacional a nivel global. Entonces, si pensamos en esta figura de la adopción internacional como una posible solución a esta infancia en estado de abandono, estos niños, niñas, adolescentes cuyo estado de familia no está garantizado, pero a sabiendas que la familia es el espacio en donde mejor pueden desarrollarse y alcanzar sus potenciales los niños y las niñas, vemos que hay 2 caracteres principales que son los que tenemos que tener en miras, lo que no deben perderse cuando hablamos de adopción internacional. En primer lugar, lo que se ha llamado, lo que se ha denominado el principio de doble subsidiariedad. Un principio de doble subsidiariedad que aspira a que la adopción internacional sea una adopción en subsidio, un subsidio doble, digamos, a lo que nosotros conocemos como la adopción nacional. Es decir, establecer y garantizar de una manera clara y eficiente estos principios que en general tenemos todos los ordenamientos jurídicos a nivel interno, que en la medida que un niño esté en un estado de adoptabilidad, sabemos que siempre la mejor solución para ese niño es intentar buscar dentro de su círculo socioafectivo, de su familia, alguien que pueda ocuparse, que pueda hacerse cargo de ese niño, en un ambiente en donde este niño tal vez ya esté familiarizado, donde no tenga que cambiar de familia, donde no tenga que cambiar de barrio, donde no tenga que cambiar de escuela. Pero sabemos que frente a esta imposibilidad de encontrar a alguien de su familia ampliada, de su círculo socioafectivo, que se ocupe de un niño o de una niña en estado de adoptabilidad, recurrimos a la adopción como la figura legal que viene a socorrer de alguna manera a estos niños. Y si pensamos en la adopción internacional, tenemos que verla como un nivel más, es decir, recién pensar en la viabilidad de una adopción internacional una vez que se descarta de manera eficiente, segura y en general lo más rápido posible, porque los tiempos en la vida de los niños se calcula de una forma muy diferente a los tiempos en la vida de las personas adultas, y recién cuando vemos que falla la adopción nacional, donde no existe una posible colocación, entonces recién pensar en la adopción internacional como una posible solución a esta infancia, a estos niños que necesitan de una familia. Entonces, este principio de la doble subsidiariedad vamos a ver que es garante de muchos de los derechos de los niños que se encuentran en estas situaciones y que es la base de una buena adopción internacional.
es decir, descartar la posibilidad de toda adopción a nivel nacional. Vamos a ver que este estándar, este principio de doble subsidiariedad, es un principio que se hace patente en el Convenio de La Haya de 1993 y que justamente es este principio el que va a traer como consecuencia que los estados que se han vinculado al Convenio de La Haya de 1993, teniendo que alcanzar este estándar, han debido mejorar muchísimo la adopción a nivel nacional, porque para poder garantizar que se cumple este principio, este estándar de doble subsidiariedad, el sistema de adopciones nacionales tiene que ser muy bueno para luego pensar en una adopción internacional. Entonces este es un principio sobre el que voy a volver en unos minutos, pero que es el norte, digamos, de la adopción internacional. Hay algunos pocos países, sobre todo en nuestra región, que todavía están en una etapa bastante reticente a la adopción internacional, aunque hay muchos otros que la aceptan, pero que en la práctica no tienen muchos casos, y en general uno de los temores de la adopción internacional es justamente que falle este principio de doble subsidiariedad. Entonces, por ejemplo, la Argentina es uno de esos estados, por lo tanto, en la Argentina por el momento no está permitida la adopción de niños oriundos de la Argentina en otros países. Sin embargo, en muchos otros países que sí funciona la adopción internacional y de manera muy sólida y muy clara y muy transparente, es porque siguen este estándar de doble subsidiariedad. Además, otro carácter muy importante o destacable dentro de la adopción internacional es esta circunstancia que es propia de los problemas de nuestra materia, que son las consecuencias que impactan en este caso en los niños, por el desplazamiento a través de las fronteras, este fenómeno de la frontera que hace que cuando el niño traspasa las fronteras de los estados, esto impacta de manera notoria en muchos de sus derechos, pero por supuesto que tiene una especial repercusión en el derecho a la identidad, porque si un niño que es adoptado a nivel nacional tiene un fuerte impacto en su derecho a la identidad, imaginemos a aquel niño que además cambia de estado, cambia de idioma, cambia de costumbres, cambia de tradiciones. Entonces, este impacto debe ser tenido en cuenta, debe protegerse al niño, debe asegurarse sus derechos, incluso cuando traspasa las fronteras de los estados. En definitiva, si nosotros pensamos que la adopción internacional es la solución para muchos casos del problema de la niñez en estado de abandono, tenemos que pensar que, como dice la Conferencia de La Haya, como sostiene la UNICEF, el peor problema de un niño en estado de adoptabilidad no es ser adoptado internacionalmente, sino nunca lograr una colocación en un estado de adopción. Es decir, llegar a la mayoría de edad sin haber sido adoptado y tener que salir a la vida sin un referente familiar, sin una red en la cual poder apoyarse y sostenerse. Entonces, si pensamos en este fenómeno de los niños que adquieren un estado familiar, que traspasan las fronteras de los estados, que se desplazan hacia otros estados, es clave poder garantizar los derechos de estos niños. Entonces, vamos a detenernos unos minutos en este concepto de lo que podemos denominar familia internacional, es decir, esta familia compuesta tal vez por miembros que vienen de distintos orígenes, pero además de la internacionalidad en la adopción, tener en cuenta también la variabilidad, el dinamismo de lo que nosotros conocemos como concepto de familia, cómo ha sido contemplada la familia tradicional durante muchísimos años y cómo el paradigma de los derechos humanos, de los niños sobre todo, ha traído un impacto en este concepto de lo que nosotros denominamos hoy familia o familias. Además, cómo esto repercute en la protección, como decíamos recién, de los niños, cuáles son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se ven impactados por este fenómeno de la frontera, y finalmente, cómo las soluciones a todos estos problemas, la protección de estos niños, asegurar esta estabilidad en los vínculos familiares que adquieren, o el estatuto familiar que adquieren los niños en un estado al amparo de los demás estados, es un problema y convoca al derecho internacional privado a ofrecer soluciones para esta protección. Si pensamos en los ejes del derecho internacional privado, que todos conocemos mucho, la realidad es que, si bien se han diseñado soluciones, sobre todo en el ámbito de la CIDIP, en materia de unificación de reglas, en materia de jurisdicción competente, de derecho aplicable, de reconocimiento y ejecución de sentencias, la solución que ha tenido mayor acogida
a nivel global, y me refiero justamente al Convenio de La Haya del 93, que tiene un importante estado de ratificación, tiene su apoyatura, su eje, su esquema justamente en la cooperación internacional. Es decir, al igual que otras convenciones que protegen a la niñez a nivel global, es la cooperación internacional la que hace de pilar para encontrar las soluciones en estos esquemas. Si nosotros prestamos atención, por ejemplo, a la sustracción internacional de niños, también es la cooperación internacional la que encuentra soluciones a ese tipo de problemas, y en general, cuando hablamos del derecho al cobro de alimentos, la convención que hoy en día se aplica a nivel global de una manera con mayor impacto, mayor eficiencia, sigue siendo la Convención de Nueva York de 1956, que también propone las soluciones en el área de la cooperación internacional. En definitiva, tal vez a nivel regional, podemos considerar que las CIDIP han tenido éxito en este importante desafío que es encontrar reglas comunes, unificadas, para solucionar problemas tan sensibles cuando hay que ponerse de acuerdo en jurisdicción directa, en derecho aplicable, en reconocimiento de decisiones, pero a nivel global probablemente es más difícil tal vez encontrar esta base común de principios, y la cooperación internacional ha servido como esquema para sostener estos mecanismos o procesos de soluciones de los problemas de la niñez. Entonces, si vamos a estos tres rubros que recién presenté y pensamos en esta idea de familia internacional o cómo proteger a la familia, y esta tal vez, yo muchas veces digo, doble vulnerabilidad que tienen los niños en situaciones internacionales. La primera vulnerabilidad por el hecho de ser niños frente a los adultos, por el hecho de ser menores de edad frente a los adultos, pero también la internacionalidad de las situaciones los coloca en una situación de vulnerabilidad extra. Y vemos que muchas de las convenciones de derechos humanos que tenemos a nivel global, y especialmente en nuestra región, afirman o traen esta idea de la cual en general estamos todos de acuerdo, que es que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y que como tal debe ser protegido y garantizado por el Estado. Entonces estamos frente a ese concepto de familia que, como venía diciendo, es dinámico y es mucho más amplio de lo que conocíamos en el origen. Y en estos fallos tan importantes de adopción, este caso Fornerón con Argentina no fue un caso de adopción internacional, es un caso de adopción interna, es un caso muy interesante para el que no lo conoce, y bueno, desde ya los invito por supuesto a leerlo, y si ustedes buscan en Vimeo también están las audiencias del caso Fornerón, en donde este papá Fornerón cuenta su historia, su realidad, son audiencias muy fuertes, pero que dejan a la luz unas realidades a las cuales, o en las cuales de verdaderamente se produce una vulneración de los derechos humanos de los niños, de sus padres, y donde un poco tarde, pero llega a la Corte Interamericana para ofrecer soluciones, y además con un sistema que impone estos sistemas de reparación que en general, en la medida que se van cumpliendo, por supuesto, mejoran muchísimo los sistemas también internos. En esta doctrina del caso Fornerón, lo que me parece que es muy destacable a propósito de esta cuestión del término familia, es esta afirmación en donde ya no son admisibles los conceptos tradicionales de la familia, esta doctrina que ya venía del caso de Atala Rifo contra Chile, y que además el término familiares debe entenderse en un sentido amplio, y que hoy no solamente familia, la familia tradicional de mamá y papá, sino que también, como en el caso de Fornerón, es familia, una familia monoparental, e incluso en el caso de Fornerón, una familia en donde solamente había una figura de un papá, ¿sí? Hay otro caso, que sí es un caso de adopción internacional, que es el caso Ramírez Escobar contra Guatemala. Guatemala tiene una historia muy importante en la adopción internacional. En un ratito vamos a ver algunos números que reflejan esta historia de adopciones ilícitas, de entregas directas, de un sistema importante de incluso tráfico de niños que vivió Guatemala durante muchísimos años. Y este caso, Ramírez Escobar contra Guatemala, que llega también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde Guatemala es sancionada y justamente en un sentido negativo, digamos, se condena o se juzga esta situación en la que se removió a este niño protagonista de este caso y a su hermano, es decir, a dos niños de una familia, y el fundamento de apartarlos de su familia fue justamente la posición económica que tenía la familia, los estereotipos de género sobre los
roles parentales entre el papá y la mamá. Incluso había una abuela que tenía una orientación sexual que era homosexual y justamente también se tomó como un aspecto negativo, y todo esto repercutió en esta decisión de apartar a estos niños de esta familia por no considerarla una familia óptima para su crecimiento y desarrollo, y es justamente lo que sancionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si pensamos en que en esta familia internacional, en estos derechos de los niños a proteger, vemos que en las situaciones de internacionalidad hay que proteger a la familia, hay que proteger esta estabilidad que adquieren los niños al amparo de un derecho y mantenerlos en este estado filiatorio, en este estado, en este estatuto personal, incluso a pesar del fenómeno de las fronteras, en el derecho a la igualdad, en el derecho tan importante a conocer su identidad, su nacionalidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a conocer los orígenes, a tener acceso a esa información, a la protección y a la vida familiar, en definitiva, todos aspectos que van a ser al interés superior de los niños que son protagonistas de estos casos. Y todos estos derechos tienen que estar muy presentes cuando se diseñan soluciones convencionales, cuando se diseñan soluciones desde el derecho interno o autónomo de los estados, pero por supuesto en cada solución material a la que se arribe en este tema. Entonces el interés superior del niño va a estar dado por todos estos derechos, estos distintos derechos que vamos a ver que lo conforman, pero por supuesto que además de proteger al interés superior del niño, como si dijéramos el interés superior de la niñez en estado de abandono, vamos a tener que estar también a cada situación particular, a cada niño, a cada niña y a sus circunstancias particulares para determinar su interés superior. Y si pensamos en este interés superior de los niños, que surge desde la Convención de los Derechos del Niño, pero que todas las legislaciones han recogido también en su fuente interna, a mí me gusta esta imagen porque da esa sensación de los derechos reconocidos en la letra de la ley. Un barquito de papel, un barquito muy endeble, que si lo ponemos al agua, muy fácilmente puede hundirse, puede borrarse esa letra. Entonces, como bien ha dicho el Comité sobre los Derechos de los Niños, el objetivo de conceptualizar el interés superior del niño es garantizar el pleno disfrute y el disfrute efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico. Es decir, no alcanza con el reconocimiento plasmado en la letra de la ley, sino que es necesaria la efectividad de estos derechos, y cuando hablamos de situaciones internacionales vamos a ver que esta efectividad se alcanza o debería alcanzarse mediante la cooperación internacional. Si pensamos en los derechos que se encuentran en juego, y no quiero profundizar mucho en esto porque entiendo que todos y todas ustedes lo deben conocer, pensamos en el derecho a conocer los orígenes, este derecho que tiene que ver con la identidad del niño, pero que en la adopción internacional también se juega fuertemente esta idea de saber de dónde vengo, no solamente saber quién fue o por qué mi padre o mi madre biológica no pudieron continuar con mi crianza, con mi educación, y yo entré en un sistema de adopción como niño, me refiero, sino también pensar de dónde uno viene. Por ejemplo, la Conferencia de La Haya ha trabajado con países como Chile o como Japón, diseñando programas para ir a conocer los orígenes de los niños oriundos de estos países que han sido adoptados en otros. Y estos programas no tienen como finalidad encontrar a la mamá o al papá de estos niños, sino más bien mostrarles de dónde vienen, cuáles son las costumbres en esos países, cuáles son las características culturales. Bueno, y sobre este tema hay muchas películas muy recomendables. A mí hay una película que me gustó mucho, que es esta película Filomena, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, porque justamente, digamos, sin perjuicio del drama que cuenta y de esta búsqueda que realizan de sus orígenes, tanto la madre como el hijo, me parece que se puede advertir, y sobre todo por ahí en esta escena, para el que lo vio, esta satisfacción que siente este señor, que ustedes ven en esta imagen, pero que fue un niño que fue adoptado internacionalmente, cuando él logra reconstruir de dónde viene, más allá de quién fue su mamá y por qué lo había dado en adopción o lo obligaron a darlo en adopción. Además, por supuesto, el derecho del niño a ser oído, cuando el niño tiene una edad y un grado de madurez suficiente, es muy importante conocer sus opiniones en estos procesos, y por supuesto los artículos 20 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño, que procuran que la adopción sea hecha mediante un proceso
con seriedad y transparencia. Y en los incisos B a E de la Convención de los Derechos del Niño encontramos distintas pautas que se refieren especialmente a la adopción internacional. Y así como para destacar algunas palabras que nos ponen en contexto, vemos que en el inciso B se contempla la adopción internacional como una solución cuando no se puede responder de manera adecuada en el país de origen. Y esto, sin lugar a dudas, plasma el principio de subsidiariedad. La adopción internacional solo viene cuando está descartada la posibilidad de la colocación a nivel nacional. El inciso C, en donde cuando un niño va a ser adoptado en otro país, debe el juez o quien otorgue esta adopción, en general hoy en día en todos los países son los jueces competentes en materia de familia o de niñez, tienen que garantizar que los derechos del niño se van a cumplir también en el otro estado, y entonces no hay mejor vía para garantizar esta cuestión que la cooperación internacional. La prohibición de los beneficios indebidos y la sombra que siempre trae la adopción internacional de evitar lo que es el tráfico de niños, y finalmente la Convención de los Derechos del Niño, como en todas las figuras que destaca, en donde un niño puede ser víctima de una situación internacional en la que tengan que repararse o efectivizarse sus derechos, opta, así como lo hacen la restitución, en los alimentos, por la premisa de que la mejor forma de cumplir con estos objetivos es mediante arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales que se ven plasmados, por supuesto, en instrumentos de cooperación internacional desde el derecho internacional privado. Entonces, si por último entramos en esta idea de lo que propone el Convenio de La Haya de 1993, me interesa destacar que, por lo menos en Venezuela, Venezuela es parte únicamente de este Convenio de La Haya del 93, y como ya he mencionado, también en el ámbito de la CIDIP, en nuestra región, hay una convención internacional que regula la adopción, pero que, al menos hasta donde yo conozco, en la práctica luego ha tenido un mayor triunfo, si se quiere de alguna manera, una mayor aplicación práctica a este Convenio de La Haya, sobre todo porque vincula 104 estados, que es un número de ratificación bastante alto para lo que en general son los convenios internacionales, ¿sí? Incluso, si no me equivoco, es un poquito más que lo que tiene el Convenio de La Haya de restitución del 80. Las características principales de este convenio es que lo que propone en este esquema de cooperación es distribuir las responsabilidades que van a tener las autoridades en el estado de origen y las autoridades en el estado de recibimiento, y que estas dos autoridades puedan velar por el interés superior de cada niño que va a ser adoptado internacionalmente. Es decir, no se busca promover una gran cantidad de adopciones internacionales, sino que por el contrario, al poner la lupa en cada adopción internacional, entonces vamos a ver que esto fue justamente lo que produjo la efectividad de esta convención, la eficiencia de esta convención, es lo que también ha producido que disminuyan las adopciones internacionales a nivel global. Y tal vez hay como un fantasma de que aquí se intenta promover la adopción internacional y por el contrario se intenta promover la adopción internacional en condiciones que alcancen estándares suficientes como para garantizar el interés superior de cada niño que va a ser adoptado por este sistema. Entonces vamos a ver que se hace eco este principio de doble subsidiariedad y que se trata de anticipar cuál va a ser la reacción del otro ordenamiento jurídico, de modo que la adopción solamente se produzca cuando estén las condiciones óptimas para ese niño y que no se cometa el error de ir adelante con una adopción que después puede fracasar, porque esto en la vida del niño podría tener un impacto sumamente grave. Entonces, a grandes rasgos, el funcionamiento o el esquema de cooperación que propone el Convenio de La Haya del 93 es el siguiente. Es un proyecto que establece recaudos mínimos para cada adopción. Estos recaudos mínimos se fijan convencionalmente. ¿Cuáles son los recaudos mínimos que tiene que cumplir una adopción internacional? El estado de origen, como decíamos recién, se distribuyen estas responsabilidades, se va a ocupar de verificar que el niño esté en un estado de adoptabilidad, que haya un juicio, un proceso de adoptabilidad transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que los padres, la madre biológica, la familia biológica de este niño, de esta niña, haya prestado un consentimiento verdaderamente informado
sobre las consecuencias de que el niño quede en estado de adoptabilidad. Además, es necesario que en el estado de origen, y esto es muy importante, se analicen las posibilidades de colocación en el estado de origen. Es decir, que solamente puedan pasar a este proceso o selección de adoptantes en otros estados aquellos niños y niñas que no han podido ser adoptados en su estado de origen. Entonces vamos a ver que acá es donde radica, donde se asienta el principio de doble subsidiariedad, y que en la medida que los estados tuvieron que mejorar sus sistemas de adopciones internos, fue que empezaron a tener menos cantidad de niños que necesitaron ser adoptados en el extranjero. Entonces ahí radica gran parte del éxito de esta convención. Además, este estado de origen va a tener que verificar que la adopción internacional obedece al interés superior del niño y, finalmente, atender a las necesidades particulares. Por ejemplo, la Convención de La Haya establece que los niños con necesidades especiales son niños que tienen más de 6 años, que son un grupo de hermanos, o que tienen alguna dificultad cognitiva o física y que, por lo tanto, tienen con estas condiciones necesitan tener una especial recepción en el otro estado. Entonces, el estado de origen se tiene que preocupar de tener estos recaudos mínimos controlados para poder ser este niño candidato a una adopción internacional. Por su parte, ahí me fui del PowerPoint, por su parte, el estado de recibimiento tiene sus responsabilidades, que es verificar que los futuros padres o los padres, los pretensos adoptantes, sean adecuados, que sean aptos, que esta aptitud sea psicológica, que esta aptitud sea física, sea económica, y que estén al tanto de las obligaciones, por supuesto, que están asumiendo con la adopción internacional. Y por supuesto, en ese estado se debe constatar que el niño va a ser autorizado a ingresar, que va a ser garantizada su permanencia en ese estado y que por supuesto se va a reconocer el estado de hijo. Entonces fíjense que se forma un legajo en el estado de origen, se forma un legajo en el estado de recibimiento. Y ahí se produce un estadio que se llama, o que se denomina en la convención, matching. Y es el análisis respecto de la viabilidad de cada adopción. Es decir, imaginemos que Colombia es estado de origen de una adopción y imaginemos la Argentina es el estado de recibimiento, entonces deberían poder verificarse si esa adopción es realmente lo que satisface el interés superior de ese niño. Entonces fíjense que esto es el mínimo, pero que de ahí en más los estados podrían establecer otros requisitos que no son los que plasmaron en el convenio, pero que evidentemente podría suceder. Por ejemplo, hay muchos estados de origen, por ejemplo, un estado como Rusia solamente va a aceptar de estado de recibimiento a estados en donde los pretensos adoptantes solamente sean matrimonios heterosexuales, no va a admitir parejas del mismo sexo para adoptar a esos niños. Incluso en Rusia, muchas veces no se admite la adopción internacional en países que admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo porque no sabe qué podría llegar a pasar en un futuro con los pretensos adoptantes de este niño. Entonces, vemos que este requisito de la heterosexualidad no figura en el texto del convenio, pero lo que se tiene que cumplir es este mínimo. Después los estados podrán establecer otros estándares o otros requisitos para pasar esa instancia de matching. Una vez que se garantiza el interés superior de ese niño, con esos padres, con esa familia, entonces se produce un certificado de adopción. Este certificado de adopción tiene una libre circulación y reconocimiento en todos esos 104 estados que recién mencionamos que son parte de este convenio. Entonces, en cada adopción se va a decidir sobre cada niño y cada padre, pero la sentencia que se dicte y el certificado que se expida va a poder desplegar efectos en los 104 estados que son parte de este convenio. Este es básicamente, para los que no lo conocían, el esquema de cooperación que plantea esta convención, y es un esquema de cooperación que la Conferencia de La Haya no solo se ocupó en 1993 de idear, sino que a lo largo de los años ha seguido estudiando, ha analizado cómo ha sido su rendimiento, ha intentado optimizar el rendimiento de esta convención
por supuesto, a través de instrumentos de soft law, como son las guías de buenas prácticas, que estas guías tienen 2 guías de buenas prácticas. Todo este material está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya. También hay formularios modelos, hay estadísticas en la página de la Conferencia de La Haya, hay perfiles de país. También se han designado grupos de expertos, por ejemplo, para profundizar en los aspectos financieros de la adopción internacional. Porque si bien la Convención de La Haya establece que no puede haber pagos indebidos, entra siempre luego en un margen de apreciación cuáles son los pagos debidos, cuál es el tope de un pago debido, cuál es el tope de un pago debido en un estado o en otro, ¿sí? Y en este esquema de cooperación también se permite, además de la intervención de las autoridades centrales, que como ustedes conocen, en general son entes que dependen en la mayoría de los estados del Poder Ejecutivo, en muchos casos se permite que los estados designen entidades autorizadas a llevar adelante esta selección, sobre todo, de los padres o de los pretensos adoptantes, y en algunos estados incluso de los niños, para hacer este matching con el otro estado. La convención no admite muchas reservas, porque justamente lo que se establece es un mínimo, pero en el artículo 22 sí admite que los estados declaren que no van a aplicar o no van a seguir adelante procesos de adopción en los que en el otro estado intervenga una autoridad de estas que no son las oficiales, digamos, sino que son entes autorizados, y Venezuela, al ratificar esta convención, ha hecho esa declaración. Igual después les cuento un poquito lo que pude averiguar de cómo es la situación en Venezuela, por lo menos lo que accedí yo, por ahí ustedes conocen más, y por supuesto les pido que después me lo cuenten porque para mí resulta muy enriquecedor también el intercambio. Y entonces vemos que, además, la Conferencia de La Haya establece regularmente, cada 5 o 6 años, comisiones especiales. La última comisión especial de este tema se llevó a los 20 años de vigencia, un poquito más de 20 años de vigencia de este convenio, fue en el año 2015. En esta oportunidad se evaluó el impacto positivo que había tenido en las legislaciones nacionales, en las prácticas, y cómo aumentó mucho en los países la adopción nacional, y esto hizo que disminuyera la adopción internacional, que es justamente esta búsqueda del principio de subsidiariedad que intenta garantizar el convenio. Entonces, de esta manera, la Conferencia de La Haya tiene un equipo que ayuda a los estados a diseñar políticas de mejora de la adopción a nivel nacional. Por ejemplo, la Conferencia de La Haya ha hecho un trabajo muy interesante con Guatemala, ha hecho un trabajo muy interesante con Haití, sobre todo después de ese terremoto que han sufrido, y entonces vemos cómo esto ha mejorado con el transcurso de los años. E incluso se ha llevado a cabo también trabajos y análisis sobre estas situaciones que tienen los niños con necesidades especiales, y vamos a ver en un ratito cómo esto se refleja en las estadísticas. También se ha trabajado en esta comisión especial la adopción abierta, es decir, hay muchos países que, pese a que la adopción sea el tipo pleno, es decir, donde se rompen los vínculos de sangre con la familia biológica, igualmente se establece la posibilidad de seguir en contacto. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina, por ejemplo, año 2015, es a discreción del juez cuál va a ser o no el contacto que pueda tener el niño adoptado, la niña, o sobre todo los adolescentes, con sus familias de origen. Y a este mito, digamos, que yo lo llamo mito, ¿no?, que la adopción internacional debe ser plena, hoy en día con los medios de comunicación que tenemos, con las redes sociales, con las posibilidades de mantener cotidianeidad por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes que ustedes muy bien conocen, me parece que hace, sin lugar a dudas, al interés superior de los niños, sobre todo los más grandes, o los que sí tienen familia en sus estados de origen, que por algún motivo no pueden ocuparse de ello, mantener vivo ese contacto. Además, bueno, se estudian todas las cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el tráfico de niños, y hay un grupo de trabajo en este momento dentro de la Conferencia de La Haya que está profundizando el trabajo en ese sentido. La próxima comisión especial debía haber sido en julio de este año, sin embargo, como se espera que pueda ser presencial, como muchos de los eventos y los ámbitos de trabajo de la Conferencia de La Haya, se pospuso durante un año para el año que viene, con el objetivo de poder hacerlo de modo presencial. Ojalá que así pueda ser.
Y si vamos a estas estadísticas de las que vengo contándoles, me parece que reflejan de alguna manera muchas de estas cuestiones de principio que les conté hasta ahora. Acá se ve por ahí, no sé si lo alcanzan a ver o si está muy, muy chiquitito, igual todo esto está disponible en la página de la Conferencia de La Haya y por supuesto quedó disponible para mandarles este PowerPoint después. Esta es la última estadística que publica la Conferencia de La Haya, que abarca hasta el 2018, pero sin perjuicio de ver todos los numeritos, podemos ver que acá aparecen los estados de recibimiento, ¿sí? Y lo que me interesa que vean, más allá del número exacto, es cómo los niños que son recibidos por adopción internacional en estos países van bajando a lo largo de los años, justamente cuando los estados se hacen parte de esta convención y empiezan a mejorar los sistemas nacionales de adopción, y eso produce que la adopción internacional pase o a un segundo plano o que simplemente quede para esos niños que denominamos que tienen necesidades especiales frente a esas circunstancias en las que verdaderamente no es posible conseguir un emplazamiento adoptivo a nivel doméstico. Entonces, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, tomamos el año 2005, había 22.726 adopciones entrantes, es decir, como Estados Unidos como estado de recibimiento, y en el año 2018 pasa a 4.000 y pico, que ya no llego ni a ver el numerito porque está muy chiquito. Pero en definitiva me parece que esto indica el éxito de la convención por un lado, y por otro lado, esta cuestión que, con la que les dije al principio de todos, que viene bajando un poco los números de la adopción internacional. Entonces cada vez hay menos adopciones internacionales. Si vemos los estados de origen, vamos a ver que sucede lo mismo, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, como decía recién, el ejemplo de Guatemala. En el año 2005 había 1.800 más o menos adopciones internacionales por año, y fíjense, en el año 2018 queda una, ¿sí? ¿Qué pasó en Guatemala? En Guatemala se implementó una política de Estado muy importante, en donde se hicieron distintos procesos de todo tipo contra estas redes que había de tráfico de niños, digamos, muchas veces incluso hay relatos en estos casos que dijimos que llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, madres que cuentan que les dijeron que sus hijos no habían nacido vivos y después de muchos años estos niños se enteran que vienen de Guatemala y empiezan una búsqueda de sus orígenes y se reencuentran estas familias. Y en este proceso, en Guatemala no solamente se terminó con estas redes de tráfico, se terminó con las entregas directas, la posibilidad de que los escribanos, los notarios fueran quienes hacían estos procesos de adopción, sino que también se diseñaron políticas públicas en donde a las adolescentes, por ejemplo, tienen centros en donde se les informa qué posibilidades tienen una vez que se quedan embarazadas, que no es su única opción dar los niños en adopción, y por supuesto, digamos, cubrir de manera integral estas situaciones. En todos estos países, si ustedes siguen este parámetro, van a ver que en general los números descienden y mucho, ¿sí? En Brasil también fue un número en que bajaron mucho las adopciones internacionales, ¿sí? Acá está Brasil, que tenía 400 y pico de casos en el 2005, y Brasil ahora baja en los últimos años notablemente a 60 y pico, y justamente Brasil era de esos estados que si, por ejemplo, en Río de Janeiro un niño no lograba ser adoptado, se lo mandaba a Portugal o a algún país, a Italia, mientras que tal vez había padres que estaban en condiciones de adoptar ese niño en todos los otros estados de Brasil. Entonces, este sistema de mejora de las adopciones nacionales, por supuesto que repercute en esta baja de estos números. Acá tenemos como un ranking del top 10, digamos, de los estados que son parte de estas adopciones internacionales, y vemos, por ejemplo, estos números solamente en Latinoamérica, ¿sí? Pero, digamos, esta estadística abarca solo hasta el 2013, pero es notable cómo van bajando estos números en cada uno de los estados. Ustedes lo pueden apreciar así a grosso modo, aunque después lo estudian si quieren y les interesa con más detalle. Lo que es muy interesante también es que de todas las adopciones internacionales que se en algunos países, actualmente hay algunos países, por ejemplo en nuestra región, Chile, que el 100%, o en el 2013, por ejemplo, el 75% de los niños que son adoptados por adopciones internacionales son niños con necesidades especiales.
Entonces, eso también nos marca una repercusión, digamos, de estos sistemas de protección de la niñez. En definitiva, a nivel global, vemos que desde 2005 hasta la fecha hay menos cantidad de adopciones internacionales. Podemos decir que en gran parte es por la correcta aplicación de este principio de doble subsidiariedad. Podemos decir que hay países que por abusos, por corrupción, por adopciones irregulares, han suspendido las adopciones internacionales. Por ejemplo, Paraguay se hizo parte del Convenio de La Haya del 93, pero por el momento no da niños en adopción a otros países, ¿sí? Por ejemplo, Colombia durante muchos años dio y ahora tiene una moratoria desde hace varios años por las cuales solamente dan adopción internacional a niños con necesidades especiales, pero no a niños de menos de 6 años. Entonces también estas moratorias hacen que baje el número de adopción internacional. La información que yo no puedo completar, pero que es muy interesante, o sería muy interesante conocer, es si todos esos otros niños son adoptados a nivel nacional o llegan a la mayoría de edad institucionalizados, ¿sí? Vemos que también cambió este perfil de los niños a adoptar, mayor cantidad de adopciones intrafamiliares, incluso internacionales, y niños con necesidades especiales. Vemos que los procesos son más transparentes con todos estos recaudos, pero a veces también son más largos, cosa que no sería deseable o recomendable. Vemos que si bien se buscan regular los aspectos económicos, a veces también es más costoso, porque adoptar internacionalmente hace que intervengan más profesionales. Muchas veces los pretensos adoptantes tienen que viajar a los otros países a conocer a los niños y niñas antes de que se lleve a cabo la adopción, sobre todo si son niños más grandes, y por supuesto esos niños tienen que ser oídos para dar su visto bueno respecto de los emplazamientos. Y además, a lo que vemos también es que hay mayor conciencia en el seguimiento de la adopción, en el conocimiento de los orígenes, y la importancia de la cooperación internacional entre las autoridades del estado de recibimiento, las autoridades del estado de origen, esta posibilidad que el juez del estado de recibimiento tiene de pedirle al juez de origen que le mande una copia del expediente de adopción para que, por ejemplo, el niño o la niña, cuando alcance la madurez o la edad suficiente, pueda acceder al conocimiento de esos orígenes en la medida en que estén disponibles, de mínima a los antecedentes relativos a la salud de la familia de origen, y en la medida de lo posible también conocer la identidad de la familia de origen. Entonces, para terminar, me gustaría simplemente contar de una manera rápida para no excederme con el tiempo y dejar lugar, por supuesto, para sus preguntas, para sus intervenciones, a este fallo, que es un fallo muy, muy notable de la Corte Europea de Derechos Humanos. Fue un caso en donde una señora, la señora Wagner, había ido a Perú, y en Perú había adoptado a un niño por una adopción plena de Perú en ese momento, pero cuando ella regresa a Luxemburgo, en ese momento la legislación de Luxemburgo no admitía la adopción plena monoparental, solamente los matrimonios podrían adoptar por adopción plena. Entonces, en Luxemburgo no se reconoce la adopción otorgada en Perú. Las instancias procesales en ese país presentó su demanda contra Luxemburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este importante precedente, sostuvo que los jueces no pueden dejar de reconocer el estatuto jurídico creado en el extranjero en la medida que se corresponde con la vida familiar, que protege el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, porque el interés superior del niño debe prevalecer. Un niño o niña que tiene un emplazamiento adoptivo constituido según la ley de un Estado extranjero, que ha roto sus lazos de familia según ese derecho y no goza del reconocimiento de ese vínculo de filiación adoptiva de carácter pleno, evidentemente sufre una penalización inaceptable en su vida cotidiana. Entonces, vemos que con palabras muy claras, aquí la Corte Europea condena a Luxemburgo porque, bueno, luego al momento que se dictó esta decisión, ya Luxemburgo admitía el reconocimiento de la adopción plena, pero en su momento fijó un estándar muy fuerte, muy importante. En definitiva, ¿cuáles son las sombras, lo que pone en riesgo esta funcionalidad, esta herramienta que encuentra una solución
al problema de la niñez en estado de abandono. Y la profesora Ana Julieta marca tres aspectos, tres sombras que me parece que son muy claras. Por un lado, esta idea de los países, de las personas en los países más desarrollados que creen que van a hacer un favor o van a ayudar a contribuir al bienestar de niños de países menos desarrollados, siendo que el factor económico en ningún caso debería ser un aspecto relevante para determinar una adopción internacional. En segundo lugar, si se pierde este carácter de doble subsidiariedad o de subsidiariedad de la adopción internacional frente a la interna, entonces se perdería esta garantía o esta protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas adoptados. Y en tercer lugar, si no hay lugar a esta cooperación que deben tener las autoridades competentes entre Estado de origen y el Estado de recepción, entonces eso no va a permitir poder detectar el tráfico de niños y va a permitir lo que se denomina el blanqueo de niños, es decir, hacer lícita o legítima una afiliación que en su origen no lo es. Entonces estas serían las sombras, pero vemos que, en definitiva, con muchos aspectos a mejorar, si este barco ya no es un barquito de papel tan frágil, sino que es un barco sólido que intenta llevar su carga a destino de manera rápida, de manera eficiente, de manera segura, vemos que en la cooperación internacional puede funcionar como un vehículo óptimo para satisfacer el interés superior de los niños en general en estado de adoptabilidad, pero que el interés superior del niño también requiere una interpretación que atienda a la pluralidad, a cada niño, a cada niña, con urgencia, con eficiencia, y así garantizar y efectivizar los derechos de los niños y niñas en estas circunstancias. En definitiva, creo que la adopción es una figura que viene a suplir una falta que tiene la niñez y que si el derecho internacional privado puede ofrecer una solución a esos niños que se encuentran todavía desamparados porque en sus propios estados no pueden encontrar ese emplazamiento que es lo que les va a permitir completarse y desarrollarse, el derecho internacional privado es la disciplina que se tiene que poner a la orden del día para concretar todos esos derechos y ese interés. Así que bueno, esta termina como mi parte más expositiva, si se quiere. Quedo, por supuesto, abierta a sus intervenciones, a sus comentarios, a sus preguntas, y ahí les dejo mi correo electrónico y quedo, por supuesto, a disposición de todos y todas ustedes por si quisieran que les enviara la presentación o algo del material que fui anunciando a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias, profesora, por la exposición, por las láminas, por compartir tanta información y por los comentarios tan valiosos para ahora abrir el derecho de palabra y escuchar comentarios, observaciones, preguntas en general. Los invitamos a todos a participar, por supuesto. Yo tengo ya una que quisiera... tengo un comentario y una pregunta para comenzar. Realmente una de las cosas que a mí me parece de lo más positivo del Convenio de La Haya del 93 es el haber establecido como un objetivo y haber tomado las medidas para asegurar el reconocimiento de las adopciones internacionales. Eso me parece que fue realmente dentro del proceso de cooperación entre los estados, tanto los estados de origen como los estados de acogida, me pareció que fue una previsión excepcional. ¿Okay? Porque ciertamente los temas de discusión relativos a la eficacia o el efecto de las adopciones internacionales generalmente no se presenta de manera inmediata, digamos así, sino con cierta posterioridad. Y ahí vienen las discusiones y ahí vienen los temas en cuanto al carácter de hijo en adopción plena, individual o conjunta, según sean los casos, de estos niños. Cuando verdaderamente han vivido unos años o muchos años en esa condición de hijos de la familia adoptiva. Y me parece también, bueno, ya tenemos casi, vamos para 30 años de haberse suscrito el convenio. Y eso también le ha dado tiempo a los países para
ganar experiencia, para ver cómo se aplica esto en la práctica. Pero bueno, no es lo mismo haber aplicado esto, por decirlo, a final de los años 90 o principios de los años 2000, que aplicarlo hoy en día, con toda la experiencia ganada. ¿Okay? Porque uno ha visto, y también es el caso venezolano, bueno, se han familiarizado las autoridades nacionales, la autoridad central en el caso, o la autoridad competente para tramitar todo el papeleo, digamos así, necesario. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Sobre todo con esos dos documentos fundamentales que me parece que tiene el régimen del Convenio de La Haya del 93, que son ese certificado de adoptabilidad, vamos a decirlo, mientras está en trámite, y el certificado de conformidad concluida la adopción, ¿no? Y por supuesto el tema de uniformar los instrumentos, los documentos, para cumplir con el Convenio de La Haya. ¿Okay? Eso, y todavía creo yo, o de lo que yo he visto, en la experiencia que he tenido yo, que hay diferencias importantes en los formatos utilizados en los diferentes países. ¿Okay? Y que muchas veces las deficiencias de los formatos no le son imputables ni al niño o niña, ni tampoco a los padres, sino que son de los propios estados. ¿Okay? Entonces la pregunta viene acá. En el supuesto en que se presentaran esas deficiencias, si es que las hubiera, ¿cómo se curan esos defectos? O esas deficiencias más que defectos. Que no le son imputables a los padres, que no le son imputables a los hijos, que es un tema de la autoridad e incluso de poca experiencia o de desconocimiento de las autoridades. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que también, digamos, por ahí la presentación la focalicé, digamos, en la situación del niño, pero indudablemente este favor a la circulación de documentos públicos, un tema que hoy es un tema, todavía sigue siendo un tema muy candente para otras figuras del derecho internacional privado, ¿sí? Es también uno de los logros de esta convención internacional, porque esta convención, en ese certificado que yo puse recién en esa imagen como lo que sigue después del proceso de matching, hay un formulario que da la Conferencia de La Haya, que es un ecoformulario estándar que va a producir que ese certificado, esa sentencia de adopción, va a ser reconocida de pleno derecho en todos los otros 103 otros estados a partir de esta situación. Entonces vemos que realmente, digamos, los motivos para no reconocer son taxativos, son muy acotados, con lo cual el principio es el reconocimiento, y haber estandarizado ese formulario hace que, por supuesto, esto fluya de una manera mucho más segura y que sin lugar a dudas repercute en el interés superior del niño. Fíjense que incluso están obligados a reconocer, en principio, estas adopciones internacionales, y fíjense que la cláusula de orden público internacional que tiene la Convención, si no me equivoco en el artículo 26, dice que el control del orden público internacional debe tomar especialmente en cuenta el interés superior del niño. Tiene un matiz, está atenuado, está de alguna manera recortado, poniendo como prioridad el interés superior del niño más que otros valores del orden público internacional de los estados. Entonces eso realmente facilita la circulación de una manera notoria y, por supuesto, esto repercute en el interés superior del niño. Hoy en día, digamos, uno de los temas que está en la agenda de la Conferencia de La Haya es justamente el tema de la filiación, no de la adopción internacional, porque ya está esta convención, pero el reconocimiento de las filiaciones por naturaleza, las filiaciones con técnicas de reproducción humana asistida y las filiaciones por gestación por sustitución, están siendo trabajadas justamente por esta dificultad que hay de reconocer, sobre todo estas filiaciones con medios tecnológicos de por medio, en otros estados. Entonces es realmente una preocupación actual de la comunidad jurídica internacional. Incluso como la solución de la Conferencia de La Haya está demorando, creo que en el último mes, la Unión Europea designó una comisión para estudiar, para elaborar un nuevo reglamento a nivel europeo para la circulación de partidas de nacimiento, de certificados de nacimiento, sobre todo en esos países en donde actualmente se admite la doble maternidad o la doble paternidad y se produce un choque entre las posiciones del estado de origen y del estado de recibimiento de ese niño. Entonces me parece que la solución que da al tema del reconocimiento de la circulación de decisiones esta convención es muy, muy clave, muy importante,
y justamente como para ilustrar esta cuestión del paso del tiempo que recién mencionabas y que me parece clave, hubo un caso que llegó hace muy poquito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Si bien la Argentina no es parte del Convenio de la Haya del 93, muchos argentinos van a adoptar al extranjero y en el extranjero sí se les aplica la Convención de la Haya del 93. Se trataba de una familia argentina que en el año 2009 había solicitado una adopción internacional en México. Y justamente había sido, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del estado, pero en un estado en el cual había muchos recortes del diario, muchas noticias en internet que decían que había ahí una red de tráfico de niños. El asunto es que cuando la familia llega a la Argentina, creo que tarda, si alguien tiene más precisión con las fechas me lo dice, pero creo que tarda como 9 años en pedir el reconocimiento de la sentencia, que es justamente lo que vos decías al principio, Eugenio, esa circunstancia de, entonces, por los hechos, por la cotidianidad, tal vez estoy afianzando una situación que en sus orígenes no es tan transparente. En este caso, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina estableció que lo que se había acompañado al expediente no eran más que recortes de diario, que no había ninguna prueba contundente, incluso la Corte aplica la CIDIC de reconocimiento de sentencias en este caso, dice no había ninguna prueba contundente de que el niño, en este caso los padres, hubiesen sido víctimas o parte de esta red de tráfico, y que por lo tanto correspondía el reconocimiento de la filiación. Pero es muy común esta situación. En los países que somos pro-inmigrantes, cuando vienen de otros países, las familias llevan su vida adelante. Y en el momento en que necesitan hacer algún trámite o legalizar esa sentencia, de alguna manera obtener algún documento o alguna respuesta de parte de las autoridades públicas, es cuando piden el reconocimiento. Y no es lo mismo no reconocer una adopción al minuto 2 que a los 9 años, ¿sí? Entonces, sí, ahí está, gracias Luciana, era del estado de Colima, en México en ese momento, este caso. Así que me parece que está buenísima la intervención y que realmente es un tema cuando, como en este caso, digamos, un país no es parte del Convenio de la Haya. Hay muchas adopciones internacionales que no se hacen por el Convenio de la Haya y que tienen estos otros riesgos de los que más o menos vamos mencionando. Tampoco es que todo brilla y es perfecto, hay muchas cosas para perfeccionar, pero una cosa es lo posible y otra cosa es lo que tenemos, y bueno, ahí es más mejorar. Por supuesto, mil gracias, Nieves. Bueno, nuevamente invitamos a nuestros participantes del día de hoy. Por allí veo que hay algunos cuantos también interesados en estos temas de la familia, de las adopciones, no sé, la profesora Claudia Lugo, que está también con nosotros, con la profesora Claudia Madrid también, aprovechando su participación aquí con nosotros. Aquí veo que en el chat, hola Claudia, ¿cómo estás? Que Shariani me pregunta sobre la problemática de la evasión del procedimiento de adopción por medio del reconocimiento voluntario, que de verdad no lo conozco, no sé si me querés explicar de qué se trata y por ahí lo pensamos. Estimo que debe ser la posibilidad de que reconozca al hijo una persona distinta que el padre biológico. ¿Será eso? Sería bueno, vamos a esperar que ella misma, si Yariani Castillo quiere abrir su micrófono e intervenir, por favor. Sí, es eso. Bien. Bueno, lo que tenemos, lo que dije, digamos, en un principio es que, en general, digamos, la forma de regular estas cuestiones en cada ordenamiento jurídico dependen de distintos factores, de cada orden público, de cada tradición y demás. Hay estados en donde el padre que reconoce a un hijo, sobre todo cuando no hay presunción por matrimonio, simplemente con el hecho del reconocimiento es suficiente. En Argentina, por ejemplo, es así. Quien reconoce un hijo de extramatrimonial, lo reconoce y es el padre, salvo que alguien impugne esa filiación. Hay otros estados, sin embargo, que necesitan o que requieren la prueba genética, digamos, de esa filiación para poder establecerla. Entonces, en definitiva, digamos, habrá que conjugar, digamos, las cuestiones de cuál es el derecho que corresponderá aplicar en el caso concreto,
para establecer cuál es el modo, o para determinar cuál es el modo o el derecho aplicable a la filiación. Si tuvieses que aplicar un derecho en el cual se exige la prueba genética, te conducirá a una solución desde el razonamiento del derecho internacional privado, pero si tuvieses que aplicar un derecho en donde alcanza con la manifestación de la voluntad del progenitor, te conducirá a otro derecho, ¿sí? Entonces, es una situación de verdad muy interesante, me parece que pone en juego un montón de aristas del derecho internacional privado y de herramientas del derecho internacional privado, y que, por ejemplo, el derecho, para dar un ejemplo, que por ahí es el que yo más conozco, pero por supuesto que estoy ávida de saber de otros ordenamientos jurídicos, en las disposiciones de derecho internacional privado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, justamente en el sector del derecho aplicable, se ha elaborado una norma de conflicto que tiene 3 puntos de conexión alternativos para la determinación de la filiación, y estos 3 puntos de conexión conducen a la aplicación del derecho del domicilio del hijo al momento del nacimiento, al derecho del domicilio del pretenso progenitor al momento del nacimiento del hijo, o el domicilio matrimonial. Y esta norma de conflicto tiene una orientación material que indica que el juez deberá aplicar entre estos derechos aquel que más favorezca los derechos fundamentales del hijo. Entonces, de alguna manera, en la solución que ofrece el derecho argentino, el juez argentino deberá hacer un estudio comparado de las soluciones que ofrecen los derechos que se conecten al caso por estos 3 puntos de conexión, y optar por el derecho que resulte aplicable en función de lo que garantice el interés, los derechos fundamentales del hijo. No sé si voy muy rápido o si hasta acá soy clara. ¿Sí? Entonces, puedo detenerme, se puede repreguntar, pero fíjense qué interesante que este artículo establece que lo que debe tener en cuenta el juez son los derechos fundamentales del hijo. No habla del niño, habla del hijo, porque muchas veces quien encara un juicio de filiación es una persona adulta que tiene derecho a que se concrete su derecho a la identidad tanto como un niño, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, deberá estar en el juez, y me parece que por ahí con esto es donde más respondo tu pregunta, Yariani, determinar cuáles son los derechos fundamentales del hijo, cuál es el interés del hijo en el caso concreto. ¿Es siempre el interés del hijo que el emplazamiento filiatorio que se reconozca sea el biológico? ¿O puede ser que por la realidad del niño, la mejor solución provenga, por ejemplo, de la realidad que vivió esa persona en sus 30 años de vida, en donde para él su padre fue el marido de su madre? ¿Se ve el caso que estoy intentando plantear? Hace poco, justo esta semana, leí un comentario de los doctores Caravaca y Carrascosa, que es un caso muy interesante. Es un caso español de una pareja que había tenido un hijo que había nacido en Suiza, que vivía en Suiza, y era un hijo matrimonial. Y este hijo, además, tenía nacionalidad española. Entonces, cuando se plantea, viene una tercera persona y dice, bueno, vengo a plantear la impugnación de la filiación porque ese niño es mi hijo y no es el hijo del marido de la madre, ¿no es cierto? Y entonces, acá los jueces españoles hacen un análisis y dicen, bueno, aquí podemos aplicar el derecho de la residencia habitual del niño o el derecho de la nacionalidad. Entonces le daba para optar entre el derecho suizo y el derecho español. Y en definitiva, digamos, si bien ambos derechos establecían el plazo de prescripción de 1 año para entablar esta acción de impugnación de la filiación, es muy interesante el razonamiento que hace el tribunal, en este caso el Tribunal Supremo Español, porque establece esto que estamos mencionando, digamos, cuál es el interés superior o cuál es este principio del favor filio, del favor filiationis, en un caso con elementos extranjeros. ¿Es siempre el establecimiento de la filiación biológica o puede ser que no lo sea? No sé si apuntaba a eso tu pregunta, Yariani, pero bueno, si no me decís y tratamos de buscar otra respuesta más satisfactoria. Muchas gracias, Nive. Creo que la pregunta de Yariani tiene que ver con algo que discutimos hace un par de semanas atrás, cuando la profesora Mercedes Albornoz nos habló a nosotros sobre temas de maternidad sustituta, subrogada, etc. Y uno de los temas que discutimos con el profesor Operti,
cuando él lo trajo a colación en aquella ocasión y comentamos al respecto, eran los temas de cómo conciliar el tema de la maternidad sustituta, subrogada, y el tema de la adopción. Porque esa situación que planteábamos ahora que estamos conversando es bastante frecuente, o sea, o por lo menos en Venezuela se ha presentado con alguna frecuencia. Y no solamente respecto del reconocimiento del padre, digamos así, sino también en el tema de la sustitución del parto respecto de la madre. El tema es que la sustitución del parto en Venezuela tiene consecuencias penales, por ejemplo. Me imagino que en algunos otros países también. Entonces, era cómo manejar esos temas de maternidad sustituta o subrogada y valerse del tema de la figura de la adopción, si fuera el caso de adopción internacional, para tratar de conciliar los intereses dignos de protección en estos casos, que como tú muy bien señalas, el interés superior del niño tiene que ver, si bien en general, concretizarlo es también en atención a las circunstancias particulares. Sobre todo, por ejemplo, esos niños, como mencionabas tú también acá, un niño o un hijo, digamos, para ponerlo así en el término, que generalmente cuando es hijo ya, cuando ya tiene la mayoría de edad, cuando la mayoría no ha alcanzado, es que viene la circunstancia que tiene que enfrentarse a la discusión. Sobre todo porque aquí los elementos propios, incluso de lo que nosotros manejamos como posesión de Estado, en este caso no sé si hablar de posesión de Estado, de hijo adoptivo, cuando por ejemplo tú has sido llamado como, tú has sido tratado como, tú eres conocido como, o sea, ¿qué eres? Entonces, un tema también de la propia identidad, y la propia identidad la determina también uno, ¿no? Al fin y al cabo. No, exacto. Además, el derecho a la identidad en general, digamos, tiene que ser concebido en su faz estática, es decir, el dato biológico, el genético, pero también lo que está diciendo vos, que es la identidad dinámica, digamos, la vida social de una persona, el entorno, cómo es conocido. Entonces, eso también ayuda a determinar esas cuestiones. Por ahí la doctora Albornoz lo comentó, probablemente, pero simplemente recordar que en el año 2010, cuando fue la Comisión Especial de la Adopción Internacional, ahí se empezó a trabajar el tema de la gestación por sustitución y se llegó a la conclusión de que la adopción internacional o que la Convención de la Adopción Internacional no se aplica a esos casos, entonces por eso nace el grupo de trabajo de la Conferencia de La Haya en temas de gestación por sustitución. Entonces, si bien hay algunos países que para solucionar la gestación por sustitución o las consecuencias de la gestación por sustitución recurren a la figura de la adopción, para la Conferencia de La Haya al menos no era la inteligencia o el propósito con el que fue creada la Convención de la Adopción Internacional. Por otro lado, no me quiero mucho por las ramas, pero en las últimas decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos se propone que lo importante es que los estados, por lo menos los europeos, deberían reconocer la filiación consecuente de la gestación por sustitución, pero no se establece un modo. Entonces se deja la puerta abierta que si ellos estiman que es lo mejor, lo pudieran hacer, por ejemplo, por la vía de la adopción, de la posesión de Estado, u otras figuras por las cuales establezcan la filiación. Sin embargo, en algunos casos, tal vez la figura de la adopción no es la mejor para los casos de gestación por sustitución, porque puede suceder que, por ejemplo, si la adopción es a pedido de parte y el matrimonio, por ejemplo, se divorcia durante el camino, entonces cuando ya no hay un interés del adulto de ser el padre o la madre de ese niño, de esa niña, entonces la figura de la adopción tal vez no ofrece suficiente protección para el niño. Pero bueno, eso ya es un poco más por ahí irse por las ramas, ¿no? Pero, digamos, es un tema que se evalúa dentro del ámbito de la gestación por sustitución como solución, la adopción. Hay estados que sí la adoptan, pero no sé si es la solución perfecta. Yo, en lo personal, y esta es mi opinión personal, lo veo más como un pañito para enfriar la cosa, pero no sé si es una solución que realmente protege a los niños que nacen, a las gestantes que muchas veces son explotadas, a los padres de intención que con el deseo de ser padres tal vez caen en una situación que no es la ideal. Sí, te quería comentar, y en Venezuela, por ejemplo, las adopciones internacionales son ya desde hace mucho tiempo atrás prácticamente inexistentes. Es decir, se ha reducido
no solamente ya por disposición del Convenio de La Haya del 93, sino que el principio de subsidiariedad del Convenio de La Haya fue recibido en la Constitución de venezolana de 1999. Es decir, nosotros, lejos de pretender alguna originalidad, lo que hicimos fue darle estatus constitucional expreso a esa disposición del Convenio de La Haya del 93. Entonces, y se ha establecido protocolos. Creo que más o menos se ha manejado bien, con mucha rigidez a veces, y eso por supuesto hace que todos los procedimientos de adopción, tanto los nacionales como los internacionales, sean trámites bastante complejos, ¿no? Y en temas de adopción internacional, creo yo, no conozco los números oficiales, pero debe estar muy cerca de cero, casi, digo yo. Sí, mira, te lo muestro, los números, por los Dale. trajes. Estaba esperando Dale. nomás que me lo preguntaran. Dale. Mirá que no es tan fácil compartir la pantalla, te los puedo contar, pero si te los muestro por ahí es más acá. Esto es un documento que yo bajé de la página de la Conferencia de La Haya, ¿sí? Entonces, Venezuela únicamente informó los años 2008 y 2009. Entonces, informó que tuvo en total, como estado de origen, 3 adopciones internacionales. 2 hermanos que fueron a España y un niño solo, que fue a Alemania. Lo que es interesante cuando uno entra a la página de la Conferencia de La Haya, que en estas informaciones surgen la edad de los niños que fueron dados en adopción y también surge en qué situación se encontraban antes de haber sido dados en adopción. Entonces vemos, por ejemplo, que acá eran niños que tenían más de 6 años en los 3 casos, y en un caso además eran niños en situación especial porque eran un grupo de hermanos, y que además esos 3 niños estaban institucionalizados. Entonces, del total de adopciones que tuvo Venezuela en el año 2008, que fueron 190, 3 fueron adopciones internacionales. Y después hay información del año 2009, a ver si la puedo poner, acá, 0. Perdón, 0 acá como estado de recepción de adopciones internacionales, y del año 2009, es esto que les mostré recién, también, 0, ¿sí? Entonces, realmente tienen muy pocas, ¿sí? Por ahí tienen como más adopciones nacionales, pero no se da esta situación de la adopción internacional. Al menos de los números informados por la Autoridad Central Venezolana a la Conferencia de La Haya. Muchas gracias por esos datos también muy reveladores de lo que es la impresión. Hoy en día debe ser 0. Sí. Hoy en día debe ser 0. Igualmente, sí, digamos, por ahí lo que me contaron es que por ahí, digamos, hay situaciones, por ejemplo, que se da esta adoptabilidad de una familia venezolana que, no sé, por ejemplo, va a Colombia. Entonces, por ahí se da una situación de adoptabilidad en Colombia, pero no entra ya dentro del marco del convenio, porque lo determinante, en ese caso, tal vez para el Estado colombiano, es la residencia nueva que tiene el niño más allá de la nacionalidad de origen. Entonces, por ahí no entra en el marco de aplicación del convenio del 93, o de la intervención de las autoridades centrales venezolanas. Gracias. Una pregunta, Nieve, el caso argentino que mencionabas tú, que decías que recientemente había llegado, ese que tenía que ver con el niño de Colima, México, ¿hubo decisión de los tribunales o del máximo tribunal argentino? Sí. ¿Y qué fecha? ¿Tienes los datos de esa sentencia? Sí, ya los pongo en el chat. Un segundito. Acá los tengo a mano. No sabía si iba a llegar a decirlo o no. Entonces, igualmente acá les copio el dato de la sentencia, que la pueden googlear, y el que quiera, si no, después se la puedo mandar completa por correo. Ahí está. Es de septiembre del 2019. Sí, porque la disposición
esa del propio convenio de la Haya del 93 relativo al mecanismo de control de las adopciones internacionales con certificado de conformidad basado en ese orden público, como dices tú, acotado, con esa camisa de fuerza, es también muy interesante porque termina realmente diciendo, como tú señalabas, la prioridad está de acuerdo a la situación particular según el interés superior del niño. Eso es lo que hay que proteger realmente. Y fíjate esto, Eugenio, yo no sé si Venezuela, no me acuerdo en este momento, es parte o no de la Convención Interamericana sobre Tráfico de Niños, pero fíjense que la Convención Interamericana de Tráfico de Niños tiene en el artículo 18 una disposición, que yo la voy a decir con mis palabras, pero que más o menos dice esto, que es lo siguiente, que incluso en un caso en que se detecte que hay tráfico de niños, para evaluar la anulación de una adopción que fue consecuente de un tráfico de niños, deberá estarse al interés superior del niño en el caso concreto, incluso aunque hubiese habido tráfico, porque tal vez los padres adoptivos de niños son también víctimas de la red de tráfico, y tal vez lo mejor para el niño es permanecer en ese vínculo de adopción. Entonces, es muy difícil, digamos, acá seguir una regla muy a rajatabla y anular todo lo que vulnera el orden público internacional, porque en el fondo estamos hablando de un niño que tal vez vivió en ese emplazamiento familiar muchísimos años. Entonces, es una temática muy, muy sensible. De todos modos, en este caso, reconocimiento de sentencia, se aplicó la convención, se aplicó la CIDIP, porque la Argentina no es parte del convenio de la Haya del 93. Pero el Código Civil y Comercial nuevo establece también este control del orden público internacional un poco más acotado, en el mismo sentido que el convenio de la Haya, y entonces se hace jugar creo que es el inciso E del artículo del reconocimiento en CIDIP con este orden público más acotado, si se quiere. Bueno, Nieve, estamos casi llegando a la hora de cierre. De verdad, de verdad, de verdad, que muy agradecido en nombre de todos, porque no solamente tu conocimiento, sino toda la fuerza con la que transmites los mismos, tus conocimientos, tus ganas de ayudar, y no ayudarnos a nosotros, sino ayudar a toda aquella cantidad de niños que están en situación de adoptabilidad. Y ojalá que esto siga perfeccionándose para seguir ayudando a los que necesitan la ayuda. De verdad que sí. Maravilloso. Mil gracias. Bueno, encantado. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar ahí a estas horas. Y de verdad que quedo de corazón a disposición para lo que pudiera contribuir. Acá veo que Leandro Baltar mandó una pregunta, se la contesto muy rápidamente. En la Argentina, como no es parte de este sistema de cooperación, cuando un juez argentino es llamado para cooperar, para informar si los padres adoptivos o pretensos adoptantes argentinos son óptimos o no para un niño en particular, hay jueces que aceptan esta colaboración y cooperan, y hay jueces que dicen, no, como en la Argentina no puede haber adopción internacional, no cooperamos. Esto es un problema, porque en la Argentina hay una norma expresa en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que establece que los jueces tienen el deber, establece nuestro código, de brindar amplia cooperación en materia civil, comercial y laboral, es decir, este principio que surgía de convenciones internacionales ahora es también parte de nuestra fuente autónoma, pero hay cosas que aún no cooperan. Entonces, Leandro, hay un proyecto de ley que incorpora en el artículo 2006-35, digamos, propone incorporar el Código Civil y Comercial. Tenía el proyecto Rivera y tiene la frase que propone incorporar la cooperación en este sentido. Hay un proyecto de ley individual que también propone para la adopción en general incorporar este principio de obligación de cooperar de los jueces argentinos, y para mí, sin lugar a dudas, la Argentina tiene que ratificar el convenio de la Haya, porque de ninguna manera quiere decir que la Argentina va a ser estado de origen de adopciones internacionales. Y respondiendo también un poquito al comentario de Yariani, pienso que sin perjuicio de las normas de derecho internacional privado, son claves las políticas de Estado en protección de la niñez, porque sin lugar a dudas, aunque bajen la cantidad de niños adoptados internacionalmente,
suben la cantidad de niños en estado de necesidad de protección del Estado en muchas situaciones de abandono. Entonces me parece que una cosa es lo que puede hacer el derecho internacional privado, pero que también tiene que estar acompañado, es necesario en estos temas, una coordinación de muchos aspectos para esta protección. Pero bueno, no los quiero entretener más, y bueno, simplemente también agradecer. Una última pregunta, perdón. Dale. Tomando la pregunta de Leandro. ¿Por qué Argentina no se hace parte del convenio de la Haya 93? ¿Qué impide eso? ¿Qué pasa? Bueno, mi versión te cuento. Mi versión es que luego en la Argentina, de que tuvimos varios años gobiernos militares, una de las consecuencias de esos gobiernos militares fue que hubieron muchos niños que fueron sustraídos de sus familias y sus identidades fueron sustituidas. Hay un caso muy famoso de que sucedió en Argentina, que es el caso Hellman contra Uruguay, un niño que de Argentina fue llevado a Uruguay, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay en este caso, y había un plan sistemático en donde se sustraían muchas veces a los niños de las personas que daban a luz en estas prisiones, en estas detenciones que tenían, y estos niños, algunos eran entregados a familias, a parte del gobierno de ese momento, pero muchos de esos niños fueron a residir al extranjero. De esos 400 y pico de niños que en ese momento desaparecieron o que fueron hijos de desaparecidos, se encontraron de esos niños más o menos no sé si vamos por entre 120, por ahí alrededor del 120 y pico, de niños que encontraron a sus familias de origen, pero muchísimos niños no. Entonces, cuando la Argentina va a la Convención de los Derechos de Niños, esto es muy interesante, no sé si lo conocen, el artículo 8 que establece la protección del derecho a la identidad es una propuesta de la Argentina. Y países europeos dijeron, ¿para qué hay que proteger al derecho a la identidad si está el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la familia? Entonces la Argentina explicó que el derecho a la identidad tenía un poder muy fuerte en nuestro país porque muchas personas se habían visto privadas de este derecho como consecuencia de estas situaciones. Dicho todo esto, cuando ve la luz la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la Argentina hace una reserva a esos artículos 21, B, C, D y E que recién les conté, que hablan de la adopción en otros países, en 1990, con el argumento de que la Argentina no tenía un sistema que permitiera luchar de manera efectiva contra el tráfico de niños, y que hasta que la Argentina no tuviese una garantía contra la lucha contra el tráfico de niños, no podía haber adopción internacional en la Argentina. Ese es el motivo del rechazo de la Argentina a la adopción internacional. Pero la realidad en la Argentina es que muchas familias argentinas adoptan en el extranjero, y cuando esos niños que son adoptados en el extranjero vienen a vivir a la Argentina, la justicia reconoce las sentencias de filiación o de adopción. Entonces, la posición lo que yo opino es, si vamos a reconocer las sentencias de adopción, seamos parte de un sistema transparente de adopciones como el que propone el Convenio de la Haya del 93. No seamos Estado de origen si consideramos que no podemos serla. Como vieron recién en las estadísticas, hay países que solo funcionan como Estado de origen, o que solo funcionan como Estado de recepción, o como los dos. Entonces la Argentina podría ser solo Estado de recepción. Entonces, si no somos parte de esta convención, pero sí reconocemos las sentencias de adopción que vienen del extranjero, quedan algunos interrogantes en el medio de ¿qué estamos reconociendo? ¿Cómo estamos protegiendo a los niños si solo reconocemos el emplazamiento y no somos parte en ese proceso de adopción? Eso es medio el origen del rechazo argentino a la adopción internacional. En las capacitaciones en Argentina, en general, cuando damos este tema, o incluso a los alumnos de grado de maestría, les decimos, hay un mito que es que la Argentina está en contra de la adopción internacional, pero solamente está en contra de las adopciones salientes, niños argentinos para el extranjero. Pero toda la legislación y la práctica de nuestro país es que cuando vienen niños adoptados en el extranjero a residir a la Argentina, se reconocen las adopciones. Entonces, también hay que proteger a esos niños. Eso es medio el motivo, ¿no? Entonces, en general, estamos tratando de convencer a varias autoridades de que si vamos a aceptarlo, hagamos todo lo que podemos por esos chicos, no solamente reconocer el final, aparecer en la última escena. Fabuloso.
Nieves, maravillosa tu exposición, tus aclaratorias, la conversación. Muchísimas gracias de verdad. No, pero muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que están presentes por este rico intercambio y bueno, desde ya que quedo a disposición. Mil gracias. Buenas tardes a todos y entonces nos volveremos a ver en 2 semanas. Hasta luego. Muchas gracias. Mil gracias otra vez. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.